Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, lo último en series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, amigos, pues una tristísima noticia. Ha muerto uno de los grandes, muy grandes del cine de terror. De hecho, ha muerto un actor que hacía más grande al cine de terror y de fantasía. Christopher Frank Carandini Lee, Christopher Lee. Aquí le vemos pues haciendo un poco lo que mejor hacía, que es un poco el mantener al personal, digamos, atado al miedo en las películas de la Hammer. La Hammer Films británica, con la que contribuyó a renovar los grandes mitos del terror, primero interpretando el papel del monstruo de Frankenstein y después interpretando el papel de Drácula. Hay que recordar que cuando Christopher Lee, a finales de los 50 y en los años 60, retoma el papel de Drácula, la etiqueta de Drácula está ceñida de alguna manera a la figura de Bela Lugosi en Estados Unidos en las producciones en blanco y negro de la Universal, y que Christopher Lee coge ese personaje y le da unas cuantas vueltas precisamente para acercarlo aún más a la novela original de Bram Stoker, aunque la película que él protagonizó y que después dio lugar a una saga, visto su éxito, la primera adaptación era también una adaptación de la obra de teatro de Drácula. Christopher Lee consiguió hacer que el personaje se convirtiera en una especie de sex symbol masculino de los años finales de los 50 y de los años 60, y que con ese tipo de planteamiento, ese cambio de etiqueta, ese juego con el personaje, con los colmillos, él, digamos, de alguna manera hizo debutar a los colmillos en la interpretación del personaje. Cambió completamente el concepto de terror. Ayudó a cambiar, junto con Peter Cushing, el director Terence Fisher y otros directores y gestores y creadores de la empresa británica Hammer Films, de la productora Hammer Films, contribuyó a crear un cambio en el cine de terror, a generar una especie de revolución dentro del género de terror, introduciendo el color, introduciendo una serie de elementos de tipo erótico festivos que lógicamente no podían estar plenamente desarrollados en las producciones de los años 30 y 40 de la Universal. Y desde ese punto de vista y empieza su carrera como figura esencial del género fantástico. Esta es una portada de la revista Terror Fantastic, que era una revista española, una revista realmente notable, un auténtico clásico del kiosco en España en cuanto a las publicaciones cinematográficas. Y digamos que Christopher Lee estaba habitualmente en las portadas de esta revista y de cualquier otro medio de comunicación que abordara el género fantástico, pues porque era un auténtico icono de este tipo de cine. Dentro de toda su amplísima galería de personajes, porque interpretó un montón de películas, tiene una de las filmografías más extensas de la historia del cine. Naturalmente entiendo que el público más joven tienden a identificarle por el Conde Dooku en Star Wars. Curiosamente, el Conde Dooku, que es como un trasunto del Conde Drácula, una especie de guiño de Lucas y tal. Y también por el personaje de Saruman en El Señor de los Anillos y ya más recientemente en El Hobbit. Pero a pesar de eso, yo recomendaría al público más joven, a los seguidores, a los cinéfilos más jóvenes, que intentaran abordar estas primeras películas de Christopher Lee como protagonista, interpretando a los grandes monstruos del cine. También interpretó a la momia en la Hammer, para que se dieran cuenta de hasta qué punto este señor, si se sitúan en el momento histórico en el cual él empieza a hacer estas cosas, ya digo, junto con Peter Cushing, Terence Fisher, Hammer Film, etcétera, le dio una vuelta al terror, le dio un giro casi copernicano al concepto de terror que había en aquel momento, y por supuesto renovó totalmente los monstruos clásicos del terror gótico y demás. Y los actualizó para un público que además lo acogió con brazos abiertos. Aparte de eso, en su carrera destacaría yo su contribución como uno de los mejores villanos de la serie de 007. Él fue Scaramanga, el hombre de la pistola de oro, junto a Roger Moore, y de alguna manera sentó cátedra también en ese papel,
Es curioso porque hay que recordar que en algún momento algunos de los gestores de la saga de 007, incluso el propio autor de las novelas y demás, Ian Fleming, no se les iba de la cabeza que quizá, quién sabe, el amigo Christopher Lee hubiera hecho un gran 007 a su manera, ¿no? Y además la figura de un hombre que podía ser tan tenebroso e inquietante en el cine como, por decir de todos los que le conocieron, un tío profesional y un tío amable, cercano, humano, etcétera. Esto se suele decir siempre en estos casos, cuando se produce el fallecimiento de la estrella, pero lo cierto es que la mayoría de los aficionados al género de terror, no vamos a decir que Christopher Lee haya sido uno de nuestros padres dentro de la sala, pero sí que ha sido uno de nuestros terrores favoritos y que le vamos a echar bastante de menos. La huella de Christopher Lee en el cine de fantasía, terror, ciencia ficción, etcétera, es tan notable que yo creo que es una de esas figuras que es absolutamente irrepetible. Es decir, hoy hemos perdido a uno de los grandes iconos del género de terror y evidentemente merece que le demos ese aplauso cerrado y merece que como parte de ese aplauso intentemos recuperar, intentemos echarle un vistazo a toda su larga trayectoria de películas, sobre todo en esa etapa de la Hammer, muy rica, muy interesante y que seguro a más de uno le va a descubrir algunas cosas muy curiosas porque en cierto modo es la base del terror en Occidente en muchos de sus aspectos. Lo dicho, Christopher Lee, hombre irrepetible, actor irrepetible, gran actor y, a decir de quienes le conocieron, un excelente tipo. Lo vamos a echar de menos. Hasta luego.